Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, que vendría a ser diciembre. ¿Amén? En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Por ahora, hermanos. Nehemías. ¿Qué personaje, hermanos? Ciro, el rey Ciro de Persia, decreta la reconstrucción de Jerusalén y el gran templo de Dios. Para ubicarnos, hermanos, ustedes saben que Jerusalén había sido destruida y el templo de Dios también por manos del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Amén. Y aquella gloria que el pueblo de Dios había vivido en los años del Reino Unido, que había sido Saúl, David y Salomón. Luego vino el reino dividido, que vinieron los descendientes del rey David gobernando, pero Dios los advirtió que si se alejaban de Dios iba a venir la destrucción. Y así fue. Viene el rey de Babilonia y destruye absolutamente todo, hermanos. El templo, comenzando por el templo, y las murallas y la ciudad habían sido derribadas. Pero la profecía que Dios le había dado a Jeremías decía que luego de 70 años Dios permitiría volver a la tierra. Y aquí está el rey Ciro, dijimos, decreta la reconstrucción. Entonces el primer grupo que viene con esa gran tarea viene de la mano de Zorobabel, y él viene con la misión de reconstruir el templo de Dios. Y así lo hacen, comienzan la construcción, pasan los años, una tarea es muy difícil, es duro, es una obra enorme. Luego es seguido por Esdras, pasan los años, Esdras es un sacerdote, y ustedes lo van a ver, todo está aquí en la palabra de Dios, hermano. Y de hecho el libro de Esdras y Nehemías tendría que ser un solo libro, pero tienen distintos nombres. Pero usted lo puede leer en conjunto, porque es la continuación. Nehemías es la continuación de Esdras. Entonces Zorobabel y Esdras reconstruyen el templo de Dios. Pero he aquí, y es el texto que hemos leído, Nehemías averigua cómo estaban sus hermanos en aquella tierra. Dice: está todo bien, pero las murallas están derribadas. Y los habitantes, los pocos habitantes que hay, están en afrenta y gran dolor. Y es lo que hemos leído. Dice: me senté y lloré amargamente. Nehemías. ¿Qué personaje, hermanos? Nehemías era el copero del rey de Persia. En ese momento, hermanos, el primer rey, dijimos, que había conquistado a Babilonia. Babilonia vendría a ser lo que hoy en día es Irak. Y Babilonia están los famosos jardines de Babilonia, los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo. Ese rey exuberante, Nabucodonosor, había construido esa gran ciudad. Pero luego vienen los persas, que vendría a ser lo que hoy en día es Irán. Y conquistan el reinado de Nabucodonosor. Pasan los reyes, luego viene Darío, y ahí usted va a tener la historia de
la reina Esther, una judía que se convierte en reina. Pasan los años en Persia y de alguna manera los judíos, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, se va metiendo, hermano, en el comercio, se va metiendo en la política, hasta que llega el rey Artajerjes, que es el texto que hemos mirado, es la época donde ubicamos a Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Dice la Biblia que él era copero, nada menos y nada más que del mismo rey. Ahora, eran reyes muy poderosos, hermanos, porque estos reyes, al igual que Nabucodonosor, había conquistado todo el mundo en ese momento. Todo el mundo, podríamos decir, conocido. Y este rey persa tenía bajo su dominio, bajo su autoridad, lo que hoy en día serían 56 países. Si sería poderoso aquel rey, hermanos. Pero este hombre, Nehemías, dice que era copero del rey. Mire usted qué lugar importante. ¿Por qué era el copero del rey? Era el último filtro si alguien quería asesinar al rey. Tenía que pasar el ejército, tenía que pasar la guardia personal, la guardia real, y si envenenaban la copa, que era común, hasta que tomaron ciertos recaudos para que eso no sucediera. Pero la última línea de defensa del rey era el copero, porque antes de probar él la copa, tenía que probarlo su copero. Entonces esperaban un poquito, veían si no le pasaba nada, bueno, no hay veneno. Pero imagínense qué lugar importante tendría este hombre, creyente, hijo de Dios, en ese lugar de eminencia. Porque él debía ser un hombre de mucha cultura, porque estaba al lado del rey. Y yo me imagino que el rey a veces pensaría en voz alta, ¿vieron esos pensamientos que a veces vienen, que usted lo comparte en voz alta, o está hablando consigo mismo? ¿Y quién estaba ahí? Ahí estaba Nehemías. Seguramente él era un buen consejero. Sabía de asuntos internacionales, política, sabía de geografía, cultura general. Un hombre muy instruido. Pero era temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Hermanos, ¿cuáles serían algunos de las características que tendría ese lugar de eminencia que tenía Nehemías? ¿Podríamos decir que estaría cómodo? Claro. Tranquilidad, bienestar, gozaba de un buen sueldo, podía comer banquetes. Todos los banquetes que él quería, él lo tenía a su disposición. Seguramente estaría tranquilo, sin problemas, tendría un buen futuro. Disfrutaría de bonanza. Y podríamos decir una vida realizada. ¿Quién no le gustaría tener algo así como Nehemías? Vivir así de esa manera. Teniendo influencia en ese lugar tan alto, tan exclusivo, que alguien de mucha confianza podía ocupar. Hermanos, Nehemías siente el llamado de Dios en su corazón para reconstruir los muros y poder llevar adelante la obra que el Señor le estaba encomendando. Ustedes saben, hermanos, que sin muros, una ciudad en la antigüedad era un lugar fácil para saqueadores. Podían entrar allí vándalos, armados, tomar los bienes de aquel lugar, de aquellos habitantes, sin problemas. Pero los muros protegían la ciudad. Amén. Los muros estaban
derribados. Hermanos, Nehemías no se olvidó de la obra de Dios. No se olvidó del pueblo de Dios. Aunque vivía en semejante bonanza, bienestar y tranquilidad, él no se olvidó que su pueblo estaba en gran afrenta y dolor. Hermanos, la lucha que sus hermanos estaban librando era grande. Y él se propone en su corazón y lo declara al rey que él quería volver a emprender semejante tarea, semejante obra de reconstrucción. Hermanos, este hombre dice en Nehemías 2:8: entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Hermanos, yo me pregunto en esta mañana, ¿podemos nosotros hacer algo? ¿Podríamos nosotros hacer algo así como este hombre llamado Nehemías? No solamente orando y clamando, sino también actuando. ¿Podemos nosotros ser de ellos? Somos el pueblo de Dios nosotros, hermanos. Y Dios nos ha dado un llamado. Tenemos un llamado también, hermanos. Ahora, Nehemías tuvo que salir de su zona de confort para lograr el propósito divino. Y yo me pregunto, en algún momento él tuvo que tomar esa decisión importantísima, que iba a marcar el resto de su vida, diciendo: ¿estoy viviendo para mí mismo o para la gloria de Dios? Porque Dios quiere que tú des a conocer su nombre. Y a veces me entristece, hermano, personas que llegan a la iglesia solamente con el fin de poder sacar algo que beneficie sus vidas. Y eso está bien al principio, está bien. Pero a la medida que crecemos, tenemos que darnos cuenta, hermanos, que hay algo mayor que mis necesidades. Hay algo mayor. Hermanos, el propósito de tu vida es glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo están las murallas de tu vida espiritual? ¿Cómo están esas murallas? Dijimos que las murallas marcan el límite hasta donde el enemigo puede llegar. El saqueador, el ladrón, quien viene a robar, matar y destruir, tiene que tener un límite. Hasta aquí. De aquí para adentro no. Y no sé si usted ya está pensando hacia dónde me dirijo, ¿no? ¿A quién hace referencia el Señor con estas palabras? Claro que tenemos un enemigo, hermanos. Claro que sí. Y su único cometido es robar, matar y destruir. No se descuide. Usted necesita murallas, al igual que la ciudad de Jerusalén. Necesitaba murallas fuertes, sólidas, bien custodiadas, para que aquellos que estaban dentro vivieran seguros. Hermanos, el límite entre el mundo y el pueblo de Dios tiene que estar bien delimitado. Tiene que estar bien marcado en tu vida. Hasta aquí llega el mundo. No más. Porque yo le pertenezco al Señor.
Yo soy de Dios. Hermanos, la diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios es como la luz de las tinieblas. Si habrá diferencia, ¿no? Y 1 de Pedro 2:9, fíjense cómo lo dice aquí el apóstol Pedro, este pasaje precioso. 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta mañana? Sí, Señor. A su luz admirable. Admirable, Señor. Yo te admiro, Señor. Tú eres mi tesoro. Eres admirable para mí, porque tu luz lo llena todo. Cubre todo mi ser. Sacia mi alma de bienes y de favor. La gracia de Dios sobre tu vida. Tú eres especial. Gloria a Dios. Las murallas tienen que estar bien reconstruidas. Hermanos, Nehemías estuvo dispuesto a obedecer el llamado de reconstrucción. La posición de Nehemías siendo el copero del rey no era una casualidad. No había sido fruto de sus méritos. Dios lo había puesto en ese lugar con un propósito. No se confundan. Hermanos, Dios lo puso ahí para ser un instrumento de su gloria. Y en segundo lugar, Nehemías se propone esto, encuentra el favor del rey y el rey le provee materiales y le da cartas para que en ese trayecto, en su viaje, que era un trayecto de 1300 kilómetros hasta Jerusalén, desde la capital del imperio, en Susa, hasta la capital de Israel, Jerusalén. 1300 kilómetros que lo llevó así, consiguió gente, personal, ayudantes, constructores, y llevaron, hermanos, en ese largo viaje, muchos materiales, madera, para poder hacer los andamios, para reconstruir aquella muralla. Hermanos, pero no le piense que no se vaya a pensar que todo fue color de rosas, todo salió de mil maravillas. O a veces algunos se piensa eso, ¿no? Nehemías enfrentó oposición fuerte del enemigo, pero él aplicó los principios de la palabra de Dios para lograr su propósito y alcanzar la meta. Nehemías resistió al enemigo orando. ¿Se acuerdan el texto que hemos leído? ¿Qué fue lo primero que hizo Nehemías? Dice que se sentó. Y dice, oré al Señor inmediatamente. Qué precioso corazón tendría este hombre, hermanos. Obedeciendo la palabra de Dios y siguiendo su voluntad. Y usted sabe que acá hay algo importante. Porque si usted aplica eso en todo lo que usted emprenda, orar, seguir los mandamientos del Señor y obedecer su voluntad, el enemigo cuando le haga frente, preste atención, no le va a hacer frente a usted, le está haciendo frente a Dios, porque usted está bajo ese amparo, usted está bajo esa cobertura, esa protección divina.
Y usted sabe una cosa, hermanos, que nadie pelea contra Dios y gana. Nadie. Usted necesita aplicar los mandamientos de Dios en su vida, obedecer su voluntad y orar, como lo hizo este gran siervo de Dios. Hermanos, que Dios pueda bendecirte en esta mañana con esta palabra. Primera Juan 4:4 dice, este precioso texto: hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El enemigo sí tratará de desenfocarte de tu misión. Y Nehemías 4:1, siguiendo un poco el hilo, lo que enfrentó este hombre, dice: cuando oyó Sanbalat, era un personaje de aquella zona que no quería que esa obra siguiera adelante. Y tomo este versículo, usted si tiene tiempo después mírelo en su casa, léalo los 4 capítulos de corrido, usted lo va a ver. Yo apenas tomo hermanos, por cuestiones de tiempo. Dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, dice, se enojó y se enfureció en gran manera. Mire usted. E hizo escarnio de los judíos. ¿Qué significa? Habrá dicho, quién sabe las palabrotas que habrá dicho ese hombre, hermanos, de los judíos. Dice que hizo escarnio. Los voy a comer crudos, me los voy a comer así en pedacitos, estaría diciendo. ¿Qué se creen estos judíos que se van ahí a levantar los muros de la ciudad? No, yo quiero ir y saquearlo cuando quiero las cosas que a mí me gustan. No quiero que se levante. Y eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Dice que se enfureció en gran manera. Hermanos, la opresión era grande y la amenaza era real. Todo estaba en contra. Pero Nehemías no estaba allí para retroceder, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice aquí el autor a los Hebreos. Qué precioso, hermanos, que es la palabra de Dios. La fe llama las cosas que no son como si fueran. Hermanos, el enemigo no quiere ver al pueblo de Dios edificando, adorando, trabajando, y mucho menos quiere ver al pueblo de Dios ganando almas para Cristo. Pero esa es nuestra tarea. Es lo que el Señor nos ha llamado, nos ha encomendado. Para eso Él pone pasión en tu corazón. Para eso Él pone el fuego que orábamos hoy, que cantábamos hoy. El fuego de Dios no se podrá apagar. Es lo que tenía Nehemías en su corazón. Hermanos, ahora miren qué lindo el versículo 2 del capítulo 4. Dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Esto lo dijo ese enemigo que ellos tenían, Sanbalat. Fíjense qué interesante que es, porque aquellas murallas dice que se reconstruyeron con aquellas piedras que habían sido quemadas. Aquellas piedras que estaban derribadas, que no estaban en su lugar. Esas mismas piedras
que fueron limpiadas y fueron trabajadas por el mejor maestro constructor. Una piedra quemada, algo que ya nadie da nada, algo sucio. Y yo pienso, hermanos, ¿podrá hacer algo con nosotros el Señor? Muchos de nosotros éramos como esas piedras, arrebatadas del mismo infierno, hermanos, alejadas del Señor, fuera de Dios, lejos de su presencia, en tinieblas. Allí estábamos nosotros, como esa piedra, pero que en un momento la tomó en su mano el mejor constructor, y ese es Cristo. Y dice que fueron lavadas con la sangre del Cordero de Dios. Y esas piedras volvieron a ser útiles y fueron puestas en el lugar correcto, en el lugar que Dios te plantó. Dios te ha escogido como esa piedra quemada, la cual ha sido limpiada, hermanos. Fueron puestas en su lugar y ellas se convirtieron en algo indestructible. ¡Wow! Es la obra de Cristo. Es la obra del Señor en tu vida, hermanos. Algo que los enemigos no podrán traspasar. Gloria al nombre del Señor. Aunque el pecado te haya ensuciado y haciéndote creer que ya no sirves para nada, Dios te dice: tú eres valioso en mis manos. Gloria al Señor. Tú eres valioso. Haré de ti algo importante y algo útil para mi gloria. Levántate y edifica. Fue el pensamiento que hubo en Nehemías. Levantémonos y edifiquemos. Hagamos esta gran obra. Vamos a reconstruir. Vamos a reedificar el muro. Hermanos, el pueblo de Dios volvió a su tierra y este se convirtió en una gran nación hasta el día de hoy. Así es. Pero alguien tuvo que obedecer el llamado y poner manos a la obra. Así lo dice este libro. Nehemías. Nehemías. Qué ejemplo. Un héroe de Dios. Un campeón. Amén. Y Dios espera algo así de ti también. Tienes que estar en sus manos. Nada más. Deja que Él te moldee. Que Él trabaje con tu vida. Que Él te llene con su Espíritu Santo. En esta mañana Dios hará algo contigo. Seguirás buscando el éxito personal, seguirás buscando comodidades. Si el enemigo se levanta en contra tuya, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a claudicar? Aquí hay un ejemplo que se llama Nehemías. Transforma tu vida en un restaurador de personas que están perdidas, hermanos, que están alejadas de Dios, que están en esa situación, hermanos, de suciedad, alejadas de la presencia de Dios, lejos de la luz admirable que Dios nos dio. Tú puedes ser un reconstructor. Tú puedes ser alguien que edifica. Alguien que pone manos a la obra en lo que tú puedas, en lo que esté a tu alcance. Tú puedes decir: Señor, cuenta conmigo. Yo voy a avanzar. Yo voy a creer en ti. Voy a ir para adelante. Hermanos, que Dios pueda bendecir tu vida y el enemigo tendrá que retroceder porque tú vas a lograr ese propósito de vida
que es poder bendecir el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Levántate y edifica. Edifica. Gloria al Señor. Hay una imagen muy linda. Ahí está, mire. Ahí está. Levántate y edifica en el nombre del Señor. Hay tarea para hacer aquí en la iglesia, hermanos. Tienes tarea para hacer. Tienes algo que Dios te ha encomendado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nehemías tuvo que tomar la decisión. Dejó el palacio del rey con todos sus beneficios, con todas sus comodidades, con todos sus lujos, y emprendió la tarea. Amén. Que Dios te pueda bendecir en esta mañana, que pueda tocar tu corazón. Si hay algo que quizás Dios te ha estado mostrando, quizás el Señor ha ministrado tu vida, qué lindo sería que tú puedas decir: Señor, heme aquí, usa mi vida para tu gloria y para tu honra. Amén. Dios te bendiga. Qué linda oportunidad que tengo en este momento de hacerte una invitación especial. Tú que has visto este video y tu fe ha sido edificada, porque así lo dice la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú quieres conocer más de Jesús y tú vives por aquí cerca y tienes las maneras de poder llegar hasta este lugar, yo quiero invitarte para que nos visites. Este domingo, 10:30 horas, te espero. Bendiciones.